Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Lucía respiró hondo y dio el primer paso fuera de los muros de la prisión. Los alrededores estaban bastante desolados y abandonados. La prisión estaba alejada de la ciudad, en el límite de una zona boscosa. Una alta valla con alambre de espino y potentes focos rodeaban los sombríos edificios por todos lados. Desde la entrada se veían algunos barracones donde vivían los presos y un patio desierto para pasear. Detrás de la valla prácticamente no había vegetación, el suelo parecía abandonado y seco, pisoteado por muchos pies. Detrás había una enorme verja, en cuya entrada se encontraban dos voluminosos guardias que controlaban la entrada y salida de los presos de la colonia. Había barrotes por todo el perímetro, y los guardias se cambiaban cada 4 horas y hacían la ronda por el recinto. Prácticamente, no había gente en la colonia, lo cual no era sorprendente. El lugar estaba completamente aislado del resto del mundo. En la memoria de Lucía, este desierto de soledad quedó para siempre como un remanso de horror e injusticia, donde nunca quiso volver tras su ansiada liberación. A lo lejos apareció una parada de autobús, el único vínculo con la sociedad civilizada. Lucía se dirigió hacia ella con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía un gran alivio por haber sido liberada tras varios años entre rejas. Por otro, estaba llena de miedo e incertidumbre sobre lo que le ocurriría a continuación. El estrecho camino de tierra estaba cubierto de barro otoñal. Lucía tenía que tener cuidado de no caerse ni ensuciar la única ropa decente que llevaba. Pero no había prisa, no se veía a nadie en la parada y el horario era un misterio. Quizá el autobús solo pasaba 2 veces al día, nadie se preocuparía por la comodidad de los expresos. Si alguien de una vida pasada pudiera mirar a Lucía ahora, se habría dado cuenta de cómo había cambiado la mujer desde entonces. Su rostro se había vuelto considerablemente más delgado, más pálido, y su mirada se había vuelto mucho más blanca, más oscura, desconfiada. La mujer tenía el pelo corto y muchas cicatrices y arañazos en la piel, testimonio de la brutalidad de la colonia. Pero a pesar de sus desgracias, Lucía seguía siendo una mujer hermosa. Sus ojos eran profundos y apasionados, y su figura seguía haciendo que los hombres la miraran con fascinación. Pero a la expresa no le preocupaba su aspecto, sino sus planes de futuro, porque no todos sus problemas se habían esfumado con el fin de su condena. Lucía había cumplido un total de 5 años. Estaba acusada del asesinato de su marido, con el que no había vivido mucho tiempo. Fue una historia terrible, que todavía me da escalofríos cuando la recuerdo. Era como un sueño de pesadilla, solo que era real. Su marido Francisco fue asesinado de verdad, delante de sus ojos. Los competidores del hombre habían irrumpido en la casa de la joven pareja, que no había podido conversar sobre asuntos de negocios. Unos días antes, Francisco le había hablado a su mujer de unos bandidos que estaban quebrando a todos los que se les oponían. Los delincuentes exigían una parte de las ventas o del negocio, a lo que el cónyuge respondió con una firme negativa. Al final, un pequeño negocio completamente invisible fue la causa de tan brutal masacre. Lucía no pudo soportarlo, enjugándose furtivamente una lágrima. No había nadie en la parada, ni nadie alrededor, pero aún así se sentía incómoda, llorando así, de pie en la calle. Recordó el esfuerzo que les había costado construir lo poco que tenían. La pequeña empresa se mantenía con vida gracias a los préstamos y otras donaciones de los solidarios cofundadores. Apenas alcanzaba el punto de equilibrio, con una retribución que crujía. A Francisco le habría encantado pagar a los mafiosos, pero apenas había dinero para pagar a los trabajadores y comprar lo necesario. Por primera vez su oficina recibió una visita pacífica. Sólidos abogados con trajes caros hicieron una visita de cortesía para hablar, culturalmente, y explicar que no era solo impuestos sobre la renta trabajar en la zona. Francisco echó a los malditos sinvergüenzas, furioso, gritando a su paso que apenas podía hacer frente al pago de sus deudas. Los abogados no armaron ningún escándalo, se limitaron a sonreír hoscamente,
encogerse de hombros y desaparecer sin dejar rastro. Pero olvidar el incidente no resultó tan fácil. Esa misma noche, unos tipos menos educados irrumpieron en la casa de la joven pareja y explicaron popularmente que el empresario, en realidad, no tenía elección. Como prueba, los huéspedes no invitados saquearon su salón, asustando de muerte a la dueña y dejando a Lucía sumida en amargas lágrimas. Su propia casa ya no le parecía segura y su marido, en lugar de servirle de apoyo y espaldarazo, le gritó exigiéndole que, en lugar de llorar, buscara dónde pedir dinero prestado. A partir de este giro, la mujer se deprimió aún más y su marido dejó de prestarle atención en absoluto, buscando frenéticamente la cantidad de dinero necesaria. Vendieron todo, el coche, los muebles, las joyas de oro. El hombre, furioso, incluso obligó a Lucía a empeñar el anillo de su madre, que les había regalado el día de su boda como reliquia familiar. Pero aún no era suficiente. Una noche, los bandidos volvieron a su casa ya destrozada, solo que ya no amenazaban. Silenciosamente, cogieron el dinero, que cubría la mitad de la cantidad que habían dicho al principio. Y luego mataron silenciosamente a Francisco delante de Lucía. La mujer lloró desesperada y suplicó a los matones que se detuvieran, pero ellos vertieron gasolina sobre el hombre ya muerto con la indiferencia de unos maníacos, y luego salpicaron las habitaciones con el líquido inflamable. Lucía observó aturdida cómo los desconocidos con máscaras negras destruían lo poco que aún le quedaba de corazón, sin intentar siquiera detenerlos, sabiendo que sus fuerzas apenas le alcanzaban para ponerse en pie. En ese momento se sintió completamente desolada, indefensa e innecesaria para nadie. En un momento dado, los bandidos le empujaron una pistola por alguna razón, le hicieron apretar algo con los dedos y luego se la quitaron y se la metieron en el bolsillo. Luego la arrastraron fuera y prendieron fuego a la casa. Lucía se sentó en el suelo y lloró en silencio, despidiéndose de lo que había sido toda su vida. 15 minutos más tarde, se oyeron detrás de ella las sirenas de una patrulla de policía. Pero en lugar de calmar a la pobre mujer, los activistas de derechos humanos la tiraron inmediatamente al suelo, cogieron su pistola y le encadenaron las manos a la espalda. Tumbada en el frío suelo, la mujer intentó explicar algo, entre sollozos, pero nadie le dio la oportunidad de hablar. La policía se alegró de tener semejante asesino ante una mujer débil y llorosa. Aquí está el motivo. El investigador arrojó el expediente sobre la mesa, unos días después, y aquí está el culpable. Lucía estaba sentada en una silla rígida, en un despacho, con una lámpara de escritorio tenuemente iluminada. No la habían interrogado mucho antes, la habían encerrado en una celda. ¿Qué motivo?, susurró Lucía, con los labios secos y agrietados. Dinero, querida. Dinero, como siempre, sacudió la cabeza al hombre del uniforme azul. No lo comprendo. No hay nada que entender. En las semanas anteriores al asesinato, todos los fondos de sus cuentas empresariales y personales se reunieron en un solo lugar. Solo usted y su querida esposa, que partió intempestivamente de este mundo pecaminoso, tenían acceso legal. No sin su ayuda. ¿Qué tan tonto es eso? Sí, recaudamos dinero, pero para pagar a asesinos. Lucía no podía soportarlo. Tú eres la única asesina aquí, querida. Y al parecer tu marido no pudo pagarte. A Francisco le dispararon con la pistola que te quitaron en la escena del crimen. También encontraron una lata de gasolina vacía, un encendedor con tus huellas. Me colocaron todo esto. Ni siquiera puedo disparar. ¿Sabes cuántas veces se ha dicho eso por aquí? Sonrió el investigador. Los forenses ya han averiguado que la bala disparada por esa pistola en concreto fue la causante de la muerte de Francisco. Tuvimos suerte, le atravesó el corazón y se alojó en la columna vertebral, lo que nos permitió hacer algunas pruebas rápidamente. Sí. ¿Qué decir? El cañón del arma que le arrancaron de las manos aún olía a pólvora en el momento de la detención. Lástima que la casa se quemara hasta los cimientos, seguro que se podrían haber encontrado más pruebas en la escena del crimen.
Vaya incendio provocado, ¿no? La cabaña de madera ardió como una vela. Hubo varios interrogatorios más después de este, en los que se pidió a Lucía que firmara una confesión, pero la mujer se encerró en sí misma y permaneció en silencio, negándose a responder a ninguna pregunta. Incluso la llevaron al lugar del incendio como experimento de investigación, pero lo único que se consiguió fue más histeria. Su atormentada psique no podía soportarlo, tras haber recibido la confirmación de que todo lo que quedaba de su vida pasada era un montón de carbón. Sin embargo, la investigación terminó rápidamente. Antes de que Lucía se diera cuenta, estaba en el banquillo de los acusados. Huérfana. Su madre había fallecido hacía poco y no había nadie que la defendiera. Ni siquiera podía permitirse un abogado. El marido había vaciado sus cuentas para pagar a los temidos huéspedes. No había mucho que llevarse, pero incluso estas provisiones habían sido chupadas hasta la última gota. La pareja no tenía hijos, así que Lucía carecía de atenuantes. La cárcel no fue fácil. Lucía no se sentía en absoluto preparada para las nuevas condiciones de vida en la colonia de mujeres. Estaba acostumbrada a la libertad y la independencia, pero ahora todo estaba restringido por normas estrictas que controlaban todos sus movimientos. La situación empeoraba por una sensación de injusticia monstruosa, ya que la mujer no había hecho nada para merecer algo así. Sin embargo, nadie creía a la desafortunada mujer ni consideraba necesario escuchar sus súplicas. Cada día era un calvario para Lucía, que tenía que superar muchas penurias. La mujer se sentía realmente sola y aislada porque las demás mujeres no la aceptaban y ni siquiera querían comunicarse con la extraña expresidiaria. Intentaba parecer fuerte y no mostrar debilidad, pero a veces sus emociones podían con ella y se hundía aún más en su soledad, incapaz de hacer frente a sus miedos. Así pasaron 4 años. Entonces llegó a su vida el alcaide de la colonia penal, un terrateniente local que durante mucho tiempo había considerado la institución estatal como de su propiedad. Era un hombre de mediana estatura, pero su físico delataba su dedicación al deporte. Era fornido, austero, con una mandíbula varonil y unos ojos profundos e impenetrables. Era como si estuviera diseñado para inspirar miedo. Por fuera, Víctor, como se llamaba, siempre parecía tranquilo y disciplinado, pero había algo en su aura que dejaba claro de inmediato que al hombre no le importaban las preocupaciones de los demás y menos aún sus opiniones. Siempre llevaba el pelo corto y la cara afeitada. El alcaide vestía una túnica y unos pantalones estrictos y uniformados que acentuaban la autoridad del responsable de una institución para la reforma de delincuentes. El casero, como le llamaba el personal a sus espaldas, se ofreció a ser la criada de Lucía en su casa, como parte de su condena. Nunca habría hecho semejante oferta a un delincuente común, pero conocía la historia del criminal fracasado, así que no le preocupaba que la doméstica se diera a la fuga. Podría decirse que Víctor sentía lástima por la pobre mujer, pero la razón era mucho más prosaica. La nueva casa de 3 plantas necesitaba un mantenimiento constante. El exigente jefe quería que su casa estuviera reluciente de limpia, pero no le gustaba limpiarla él mismo y no quería pagar a peones contratados. No era fácil prescindir de los criados, y Lucía llegó justo en el momento oportuno. El trabajo en la casa no parecía tan fácil, pero al menos no había otros presos allí, y el alcaide prometió comprarle alimentos normales, no comida de la cárcel. ¿Trabajarás para mí?, aclaró Víctor, mirando a la mujer. Sí, es mejor que estar aquí sentada, dijo Lucía. Buena chica. No te preocupes, si te portas bien, nadie te hará daño. No te darás cuenta del tiempo que llevas en la cárcel, y puede que hasta consigas trabajo. ¿Cómo estamos de acuerdo? El jefe de la colonia penal no era una mala persona. Las nuevas tareas de la mujer incluían la limpieza y el mantenimiento de la casa. Nada demasiado lujoso. Lucía se adaptó rápidamente a la rutina diaria, manejando todos los recados bastante bien. Víctor estaba satisfecho con su adquisición, y de vez en cuando recompensaba a la mujer con manjares de su propia cosecha.
Los días pasaban uno tras otro, y todo habría ido bien, pero el hijo del jefe, Alejandro, resultó ser todo un mujeriego y mujeriego. Enseguida le echó el ojo a la modesta, pero bella criminal, con la intención de tentarla para que intimara con ella. Una vez más, Alejandro regresaba de una fiesta, harto de la compañía de mujeres corruptas. El amor por el dinero había aburrido hacía tiempo al joven holgazán y su mirada se fijó de nuevo en Lucía. Extrañamente bella en su modestia, la mujer siempre había intentado ser amable y simpática, lo que encendía aún más su interés. Paseaba por la casa con su sencillo atuendo y sonreía dulcemente, sin darse cuenta de que el chico le prestaba tanta atención. Como siempre, trabajas duro. Es a quien deberías haber invitado a la fiesta de esta noche, dijo Alejandro, mirando a Lucía. Creo que habría sido inapropiado, contestó ella y sonrió. Es verdad, eres demasiado dulce y amable para la maraña de serpientes que suele reunirse allí, dijo el chico, mirando a su compañera directamente a los ojos. Lucía solo se estremeció modestamente. No estaba acostumbrada a este tipo de trato, aunque agradecía la cortesía. Por cierto, me he dado cuenta de que a veces robas libros de nuestra biblioteca. No los robo, solo los leo, dijo Lucía preocupada. No te preocupes, a mí también me pica la curiosidad. Pensé que alguna vez podríamos hablar de nuestros autores favoritos. Lucía estaba un poco confusa, pero el hijo del dueño parecía un hombre decente y respetable en quien se podía confiar. Aquella tarde charlaron un poco más, hablando de libros, música y otras cosas que hacía tiempo que habían salido de la vida de la mujer. Era un placer encontrar un compañero tan educado, y Lucía no pudo evitar sentir que Alejandro le había caído bien. Me gusta mucho tu compañía, dijo por fin. ¿Quizá podríamos salir? No creo que Víctor me dejara salir de casa. ¿Sabes que yo? Lo sé, interrumpió Alejandro la explicación. Nadie se refería a una aventura seria, solo a un paseo por nuestro jardín, una caminata por los senderos de la casa de verano. Pasaron unas horas más juntos, bebiendo vino, y luego, antes de que ella se diera cuenta, estaba en la cama con el ardiente joven. La modestia y el decoro inherentes a ella cedieron de algún modo. Pero, como suele ocurrir, el afecto no duró. Una vez que Alejandro se salió con la suya, dejó de prestar atención a la mujer y no tuvo reparos en hacerlo. A pesar de que Lucía había despertado algunos sentimientos por el chico, sabía que se trataba de un error. Nunca debería haber sucumbido a sus zalamerías y mucho menos haber perdido tanto la cabeza. Decidió no volver a actuar tan imprudentemente, pero pronto descubrió que su relación casual había dado sus frutos. Más concretamente un niño. ¿Cómo que no fue a propósito? Dijo Víctor enfadado, mirando a su hijo. ¿Es que tropezó y se quedó embarazada o qué? Volvió a rugir el señor de la casa. Idiota. ¿No tienes suficientes chicas alrededor? ¿No tenías que ir detrás de esta también? Eso es. No quiero oír nada más. Te mantendré un mes sin paga. Considérate a dieta. Tal vez aprendas a apreciar los lujos que había. Tras regañar a su hijo, el jefe de la colonia decidió silenciar el caso, amnistiando rápidamente a la criminal antes de que se le notara mucho la barriga. Tras hacer firmar los papeles necesarios, Víctor devolvió a la mujer a la colonia, y poco después la echó de su vida a cuatro patas. Así vivió Lucía hasta hoy. Los amargos recuerdos hacían brotar lágrimas de sus ojos. La mujer se sentó en un banco de la parada del autobús, realmente incapaz de entender por qué el mundo la había tratado tan cruelmente. Embarazada, y nadie la quería. Por supuesto, algunos podrían decir que era culpa de la propia Lucía, sucumbiendo a una atracción obviamente desafortunada. Pero una cosa era ser sabio, mirando los errores de los demás, y otra muy distinta construir tu propia vida. La mujer, tras calmarse un poco, rebuscó en sus bolsillos, tratando de averiguar cuánto dinero le quedaba. No era mucho, apenas suficiente para ir de la colonia a la ciudad más cercana. Podía intentar pedir un aventón, por supuesto, pero era casi imposible encontrar un coche que pasara por allí,
Además, los conductores eran reacios a recoger a los presos liberados, y cada vez pasaban más de largo. Lucía siguió sentada en la parada abandonada, consciente de que probablemente no habría autobús hasta la noche. Ya estaba embarazada de 2 meses, y sentarse en el frío banco no era nada cómodo. Además, el vertedero cercano desprendía un olor desagradable. Al menos, la brisa disipaba un poco el espeso olor y, al mismo tiempo, despeinaba el corto cabello de la mujer. Se arremangó el cortavientos para protegerse del frío otoñal. Las náuseas volvieron a aparecer cuanto más duraba el embarazo. Más a menudo sentía la mujer todos los efectos de la toxicosis. Ahora deseaba haber traído agua. Tuvo que concentrarse en su propia respiración para distraerse del malestar. El viento seguía arreciando. Lucía se mordió el labio para no volver a llorar. Sentía como si el autobús no fuera a llegar nunca y tuviera que pasar el resto de su vida en este banco frío y olvidado. Cuando la desesperación estaba en su punto álgido, y la mujer se disponía a caminar hacia la ciudad, una pequeña figura apareció por fin en la distancia. Un autobús amarillo se deslizaba tranquilamente por la carretera rota, con sus tenues faros brillando. Lucía agitó una mano, llamando la atención del conductor. Este la miró incrédulo y detuvo el autobús de mala gana. ¿Le llevará hasta la ciudad?, preguntó la mujer, tendiéndole los billetes que le quedaban. Solo hasta las afueras, nada más, espetó el hombre de pelo gordo, mascando un apestoso cigarrillo. Al menos así. Lucía se acurrucó en el destartalado asiento, deseando poder mantenerse caliente en el interior que olía a tabaco. La calefacción apenas funcionaba, soplando aire ligeramente caliente, pero era mucho mejor que aburrirse a un lado de la carretera. «Ya hemos llegado», llamó bruscamente el conductor a la adormilada pasajera. El conductor cumplió su promesa y la llevó a la estación de cercanías. Aún quedaba un largo camino desde allí hasta la civilización, pero al menos había algunas casas a la vista. Como último recurso, podían ir andando. No quería salir, pero el gordo que la miraba fijamente no le dejó otra opción. Lucía se estremeció, metió las manos en las mangas del cortavientos y bajó los escalones de un salto. El autobús se despidió con un resoplido azulado de gasolina barata y se alejó a toda velocidad. Ahora tenía que volver a hacer autostop, quizá los conductores fueran más cooperativos. La mujer miró a lo lejos, pero la carretera volvía a estar vacía. Pasó una media hora, pero nadie se detuvo a recoger al autoestopista. Algún que otro coche pasó zumbando a gran velocidad, ajeno a la solitaria figura. ¿Qué clase de castigo era este? Lucía se desesperaba, se acobardaba y se sorbía los mocos. Un día al aire libre no le estaba sentando nada bien. Más por inercia que por esperanza, saludó con la mano, frenando a un jeep que pasaba. De repente, las luces parpadearon y los frenos silbaron. Incrédula ante sus ojos, Lucía se acercó a la puerta del conductor, esperando pacientemente a que bajaran los cristales tintados. «Hola», empezó Lucía, pero tropezó. Desde el asiento del conductor la miraba una mujer vestida con una bata blanca de rizo. Era guapa, excepto porque tenía el rímel corrido bajo los ojos, que estaban llenos de lágrimas. La desconocida llevaba el pelo negro recogido en una coleta, que se deshacía parcialmente sobre sus hombros. La mujer estaba sentada al volante del coche, agarrando nerviosamente el volante con los dedos blanqueados. A su lado, en el asiento trasero, había un niño de unos 5 o 6 años que no entendía por qué lloraba su madre. Con sus pequeños brazos rodeando un juguete de peluche, el niño estaba inusualmente callado, abrumado por la tensión acumulada en el coche. «Sube. Te llevaré a donde tengas que ir», dijo la desconocida con voz algo temblorosa. «No tengo prisa, así que aprovecha la oportunidad». Lucía no sabía qué decir. Por un lado, estaba cansada de estar parada en la calle. Se estaba haciendo tarde y el cielo empezaba a oscurecer. Quedarse sola en la calle de noche daba miedo, pero, por otro lado, era evidente que a la mujer le había pasado algo. Y no estaba claro si merecía la pena meterse en aquel lío.
Lucía arrugó un poco más la cabeza, pasando de un pie a otro. Su mirada volvió al niño, lo observó más de cerca y casi jadeó con acento agudo. El niño que sujetaba el peluche era una réplica en miniatura del difunto Francisco. Recordó que había mirado en el álbum familiar de su marido y se había topado con una foto suya de la guardería, los mismos rasgos, la misma forma de cejas y el mismo color de ojos. La coincidencia era demasiado sorprendente para descartarla sin más. ¿Te pasa algo? Lucía habló por fin, mirando tímidamente a la madre del niño. Siéntate si quieres hablar, respondió la mujer, aquí no se puede estar mucho tiempo de pie. Lucía rodeó el coche y se sentó en el asiento del copiloto. El jeep arrancó y condujeron lentamente hacia la ciudad. Encontró la cafetería más cercana, pidió una bebida y volvió con unos vasos humeantes. Resultó que Valeria, como se llamaba la inesperada compañera de viaje, se había divorciado de su marido. El sinvergüenza se había ido con su amante, se había comportado como un cabrón y había dejado a una madre soltera con un niño en brazos y sin apoyo material. Además, el maridito consiguió de algún modo pedir un préstamo a Valeria, una cantidad enorme que la mujer tendrá que pagar durante décadas. Yo di a luz a su hijo, y él lo hizo, como un auténtico cerdo. Sollozó Valeria. La mujer apenas podía contener las lágrimas mientras le contaba a Lucía la infidelidad de su marido. Sintió que su corazón se encogía por el mismo dolor y la misma traición. Se compadeció sinceramente de su nueva conocida y trató de apoyar a la pobre mujer durante toda la conversación, porque sus propias heridas no le permitían olvidar que ella había estado en la misma situación. Lucía sabía que incluso el comentario reconfortante más humilde podía ser erróneo, sarcástico. Quería ayudar a Valeria y contarle cómo ella misma había pasado por un momento difícil, pero sabía que al hacerlo podría herirla aún más sin darse cuenta. Así que la mujer se limitó a sentarse en silencio, manteniéndose cerca de Valeria, a la espera de que ella vertiera todo el dolor acumulado, que solo tenía que aceptar. Lo más importante ahora era hacerle saber que la mujer no estaba sola en su sufrimiento y que Lucía estaría con ella hasta el final. Ya nada podía cambiarse, nadie podía traer de vuelta a su exmarido ni resolver el conflicto, pero había un hombro en el que apoyarse que sería un apoyo temporal. Pasó mucho tiempo antes de que la confesión casual llegara a su fin. Valeria dejó a Lucía en la ciudad, no lejos de un hotel barato donde podía pasar la noche. La vida siguió como siempre. La expresidiaria consiguió encontrar un trabajo decente e incluso alquiló una habitación en un bonito hostal. La vivienda distaba mucho de ser lujosa, un pequeño agujero donde esconderse del ajetreo del día durante un rato. Pero era mucho mejor que las celdas de la prisión y las dulces y lujosas habitaciones de la mansión del amo y su hijo. Sucedió que Lucía siguió comunicándose con Valeria de vez en cuando. Aquella tarde las mujeres intercambiaron números y se llamaron de vez en cuando, sin ninguna intención. Simplemente charlaban. Un día quedaron en verse en una cafetería y hablar de temas de mujeres. Mierda, ¿sabes? Todavía no he borrado todas las fotos, dijo Valeria, mirando la pantalla del teléfono. Mira qué cara de suficiencia. Lucía miró el smartphone sin muchas ganas, y casi se le cae la taza de café. El exmarido que creía muerto la miraba fijamente. No puede ser, murmuró Lucía. ¿Qué? Su amiga no la oyó. Pero la mujer ya estaba completamente absorta en sus propios pensamientos, calculando cuánto tiempo había pasado desde la ruptura y la edad del chico. Sí, es cierto, todo cuadraba. De alguna manera, el exmarido se las había arreglado para ir al más allá y luego casarse y tener un hijo con otra mujer. Y todo esto mientras Lucía cumplía condena por su presunto asesinato. ¿Acaso el sinvergüenza había conseguido engañar a 2 mujeres y ahora arrastraba a una tercera a su red? Somos hermanas infelices, tú y yo, dijo Lucía pensativa. ¿Qué? Volvió a decir Valeria incomprensiblemente. Lucía había contado la historia de su amargo destino sin adornar los hechos ni suavizar el horror.
Le tocaba a ella compartir el dolor del que su nueva amiga no tenía ni idea. El discurso de la mujer fluía tranquilamente, pero cuanto más avanzaba la historia, más pálida se ponía su amiga. ¿Cómo es posible? Tartamudeó Valeria, haciendo preguntas. Estaba claramente conmocionada. Una cosa era oír historias así en las noticias o ver una película de suspense. Otra muy distinta era ver a la heroína de semejante aventura justo delante de ella. Lo más aterrador era que podría haber sido ella en la piel de Lucía, si a su marido le hubiera gustado tanto el engaño que se hubiera atrevido a repetirlo de nuevo. No debemos dejarlo así, dijo Valeria con firmeza. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Lucía sonrió. Hacía tiempo que los años en la colonia habían apagado su espíritu de lucha. La mujer no había perdido el ánimo, pero hacía tiempo que había aprendido a evitar problemas innecesarios, para no salir más herida, en busca de venganza. Había aprendido a dejar atrás el pasado. Vamos a la policía. Denunciemos fraude. Robo de identidad, una mierda. No sé, ¿ha infringido suficientes leyes? No creo que sirva de nada. Se encogió de hombros el ex convicto. La policía no está acostumbrada a trabajar aquí. Solo quieren sospechosos prefabricados a los que se pueda inculpar para resolver el caso. El recuerdo de su propia experiencia me hizo estremecer. La mujer sabía de primera mano que los policías ni siquiera las escucharían. Mira, no debemos rendirnos, ¿vale? Susurró Valeria mientras miraba a los ojos de su amiga. No se trata solo de justicia. Tenemos que limpiar tu nombre. De lo contrario todo el mundo pensará que eres una asesina. Lucía se sintió conmovida por sus palabras. Lucía sintió una pequeña chispa de esperanza en algún lugar profundo de su alma. Esperanza de recuperar su vida. ¿Por dónde empezamos? Las mujeres tardaron varios días en prepararse a fondo. Valeria leyó la legislación en Internet y anotó todo lo que era relevante para su caso. Al mismo tiempo, estudió las formas en que podían ser rechazadas, para no iniciar una investigación complicada, y pensó en cómo evitar ese giro. Lucía, por su parte, trataba de recordar todos los detalles de su vida y la de Francisco. ¿Qué gente conocía, dónde le gustaba ir la mayor parte del tiempo y qué lugares había mencionado en el pasado? Finalmente, una vez reunidos todos los documentos, las mujeres se dirigieron a la comisaría más cercana. No esperaban que les creyeran. ¿Han visto demasiadas películas de detectives? El investigador de guardia enarcó una ceja. El hombre tenía un aspecto francamente repulsivo. Su piel era áspera y pálida, como si llevara años sin ver el sol. La nariz le colgaba sobre los labios como el pico de un ave rapaz, y los tenía constantemente torcidos, como si el hombre pudiera oler algo podrido. Sus ojillos maliciosos brillaban con llamas frías, y era alto, delgado y, en cierto modo, absurdo, como si su cuerpo fuera de papel arrugado. Todo en él hablaba de un alma despiadada y pobre, dispuesta a hacer cualquier cosa en beneficio propio. Créeme. Este es el último lugar al que iría para aliviar mi aburrimiento diario, gruñó Lucía. Y, sin embargo, te presentas ante mí contando cuentos chinos, la rechazó el inspector. No es un cuento de hadas. Gritó Valeria, sacudiendo la carpeta con los documentos. Pues esto es lo que hay, alzó también la voz el investigador. Si quiere, deje su declaración o larguis de aquí. No interfiera en el trabajo de verdad. Vamos, aquí no podemos hacer nada, gritó Lucía. Si tuvieras pruebas en el bolsillo, entonces tal vez, pero de lo contrario. La mujer cogió a su amiga del brazo y se la llevó lejos del despacho, todavía agitando el bolsillo. Llegaron a la planta baja y estaban casi fuera de la comisaría cuando oyeron pasos apresurados detrás de ellas. Un momento, se oyó una voz en la escalera. El joven agente se acercó a ellos, jadeante tras la carrera. ¿Qué desea? Preguntó fríamente el expresidiario. Tome. El agente le tendió un papelito en el que había impresas unas líneas, un número de teléfono y el nombre de Ignacio. Es mi mentor, un policía de verdad, de la vieja escuela. Se ocupa de casos como este.
Lo siento, le he oído. Sabía que nuestro investigador no podía ayudarle. ¿Y el señor Ignacio se encargará? ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Lucía, todavía con sequedad. Había aprendido de la vida que no se fiaba de los policías, aunque parecieran bastante amables. Todos los que se cruzaban en su camino alguna vez tenían sus propios objetivos, y esos objetivos no siempre eran justos. Ya sabe, la gente está acostumbrada a la idea de que no nos preocupamos por ellos, dijo el joven agente tras una breve pausa. En su mayor parte es cierto, es imposible trabajar en el sistema moderno. Pero eso no significa que todos seamos tan cabrones. Llama al señor Ignacio, al menos cuéntale lo que pasa. Él te ayudará. Gracias, chilló Valeria, saliendo de detrás del hombro de Lucía. La propia mujer cubrió instintivamente a su nueva amiga consigo misma, no queriendo que tuviera ningún contacto con esa gente. Lo pensaremos. Lucía cogió el trozo de papel. Valeria tardó mucho en convencerla de que llamara al número. Lucía, enfrentada de nuevo a la indiferencia de los investigadores, se negó en redondo a volver a esa opción. Sugirió que se olvidaran de su pequeña cruzada. Valeria, en cambio, se entusiasmó con el discurso del joven agente. Al final convenció a su amiga indagando varios artículos en Internet sobre este misterioso señor Ignacio. El policía tenía fama de ser un hombre que siempre defendía la justicia. Cuando escuchó su historia y se dio cuenta de que las mujeres se habían enamorado del estafador, que no solo las había obligado a casarse con él, sino que además las había inculpado para juzgarlas, se le encogió el corazón de indignación. Decidió emprender la investigación sin perder tiempo en reflexiones innecesarias. Lo primero que hizo Ignacio fue concentrarse en averiguar todo lo que pudiera sobre Lucía y los detalles de su acusación. Sacó papeles viejos y rastreó las actuaciones de sus colegas. De este modo, el hombre esperaba rastrear la conexión con el cerebro original del montaje y, tal vez, desenmascarar a los investigadores ávidos de dinero. El policía decidió proceder con cautela para no tender una trampa a Lucía. Utilizó sus dotes detectivescas e identificó los lugares que visitaba el delincuente para reunirse con otros criminales y con algunas personas de su entorno. Al final, Ignacio pudo averiguar con certeza que Francisco estaba vivo, seguía en la ciudad y continuaba haciendo de las suyas. Pronto, el policía pudo reunir suficientes pruebas contra el ex marido de Valeria y Lucía y, rápidamente, le cortó la colaboración con las bandas criminales y sus círculos sociales. Los investigadores no tuvieron más remedio que abrir un caso contra el delincuente que había llevado el dolor a tantas mujeres inocentes. Ignacio impresionó a todos con sus habilidades y su acertado trabajo, sin dejar ni un momento de seguir investigando para mantener al sinvergüenza fuera de sospecha. Finalmente, tras un largo juicio, Francisco fue enviado a prisión y las mujeres se vieron aliviadas de la necesidad de devolver unos préstamos insostenibles. Así que ahí lo tienen, dijo el señor Ignacio. Resultó que se cambiaba los nombres, quitándolas a sus nuevas esposas, para despistar a la policía. Así es, me sorprendí mucho. Valeria sacudió la cabeza. A mí también. Lucía recordó con tristeza la época en que había sido muy joven e ingenua. Entonces ni siquiera había sospechado de su marido, creyendo incondicionalmente en la infalibilidad de su amor. ¿Cómo pudo ignorar todas sus muecas y trucos? ¿Cómo pudo cegarse por sus sentimientos? ¿Qué puedo decir? Un sinvergüenza y un estafador. Dejó un hijo para Valeria, por así decirlo, un rastro. El examen genético demostró su implicación al menos en esta estafa. Continuó la historia del señor Ignacio, y su asesinato, por cierto, hace 5 o 6 años lo escenificó. ¿Y con qué astucia? Compró el cadáver de un pobre vagabundo en el depósito de cadáveres, todo para hacer creer a Lucía que estaba muerto. Pero, ¿por qué?, preguntó sorprendida la mujer. Es muy sencillo. Estabas desconsolada y ni siquiera pensabas con lógica, siento ser brusca. Además, estabas convencida de que te habían tendido una trampa unos asaltantes desconocidos y ni siquiera intentaste sospechar del verdadero director del espectáculo. Maldita sea,
Fue la única respuesta que pudo dar Lucía. Efectivamente. Todos estos años no tenía ni idea de que su propio marido la había engañado. No, claro, a ella no le parecía bonito lo que él había hecho con el préstamo, pero al menos lo justificaba por el deseo de pagar a los bandidos. La realidad era mucho más desagradable. Vale, ahora todo está bien, se ha encontrado a los verdaderos culpables, se ha castigado a los villanos y se ha salvado a las bellas princesas. Bien hecho. Sonrió el policía. Con esto concluye mi mandato, así que me despido. El hombre se levantó de la mesa de la cafetería favorita de sus amigas, las saludó bromeando y salió del establecimiento. Lucía miró pensativa a su salvador, no del todo convencida de que hubieran ganado después de todo. Sí, estoy de acuerdo, el andar es agradable, seguro. Fíjate bien, el hombre es guapo. Y además, no está casado, rió Valeria. ¿Cómo lo sabes? Todavía sumida en sus pensamientos, le preguntó a su amiga. Yo también soy detective, ¿sabes? ¿De qué estamos hablando? Lucía se despertó, consciente de lo que estaban discutiendo. De tu destino. Tampoco digas tonterías. Siempre estuvo ahí, cortejándote, consolándote, animándote. ¿Y con qué valentía atrapaste a ese bastardo? Vaya, es increíble. Déjame en paz. La mujer se encogió de hombros avergonzada ante las burlas de su amiga. Ella misma se había percatado de la atención del policía, que sobrepasaba un poco la línea del interés cortés. Además, el señor Ignacio era un hombre apuesto en la flor de la vida. Era un auténtico héroe con un rostro que expresaba un carácter fuerte. Pómulos varoniles, ojos marrones profundos y una frente alta que daba a su rostro cierta austeridad. Llevaba el pelo corto y oscuro y sus cejas eran de un tamaño superior a la media. El hombre sonreía a menudo, pero su sonrisa era inusualmente seria y a menudo su rostro expresaba una profunda concentración. El físico del policía era atlético y parecía muy en forma. Su aspecto general era atractivo e imponente, lo que hacía que la gente se sintiera segura a su alrededor. Y Lucía también, aunque en su fuero interno se resistía a sentir una extraña simpatía por el agente de la ley. Para ella era un amor demasiado prohibido, como si una mujer traicionara sus principios. La vida empezó a seguir su curso. Las desafortunadas hermanas continuaron su compañerismo, que hacía tiempo se había convertido en una firme amistad. Lucía dio a luz gemelos. Valeria, como una verdadera hermana, ayudó en todo, apoyando a su amiga en su nueva vida. Todo iba bien. Las mujeres incluso empezaban a creer que por fin habían conseguido pasar página. Cuando de repente ocurrió algo inesperado. Valeria acabó en el hospital. Todo empezó con una simple dolencia a la que la mujer no prestó atención. Fatiga, mareos. No le pasa a cualquiera. La maternidad solitaria y el trabajo pueden agotar a cualquiera. Cuando tenga vacaciones, descansaré allí, dijo su amiga, rechazando cualquier sugerencia de ir al médico. Al final, una enfermedad desconocida acabó con la alegre Valeria. Lucía no se separaba de su lecho, pensando que la salud de su hermana se había visto comprometida por los nervios. Su amiga nunca lo admitiría, pero el divorcio y el posterior juicio no fueron fáciles para ella. No era de extrañar que a causa de semejante estrés se sintiera deprimida, pero ahora los médicos le pondrían un parche en el cuerpo tembloroso, porque la medicina moderna hace maravillas. Pero no se produjo ningún milagro. Tras realizar todo tipo de pruebas, los especialistas dieron un diagnóstico decepcionante: cáncer. No pasa nada, no debemos rendirnos, ¿recuerdas? Dijo Lucía, conteniendo las lágrimas. No sé si funcionará, sonrió débilmente. No me vengas con esa actitud pesimista. Saldrá bien, dijo Lucía alegremente, contando el dinero que le quedaba en el alijo. En el poco tiempo que llevaba trabajando, había conseguido ahorrar un poco, pero no era suficiente. El tratamiento experimental había absorbido recursos, ayudado ligeramente a aliviar sus síntomas.
Los médicos dicen que hay una posibilidad, susurró Lucía con labios temblorosos. Vamos, no soy estúpida, respondió Valeria. La ex prisionera se volvió hacia la ventana para no mostrar sus lágrimas. Ver a su querida amiga en ese estado era superior a sus fuerzas. Por enésima vez había perdido a alguien cercano. Una vez más, una cicatriz indeleble quedaba en su alma. Lucía sintió un dolor irremediable al ver a su nombrada hermana arder con la maldita enfermedad. 6 meses habían luchado, 6 meses de noches sin dormir. No quedaba lugar para la esperanza, su corazón ahora solo estaba lleno de pena y tristeza. La conciencia de que Valeria dejaba la vida y no volvería a compartir su cotidianidad, la hizo estremecer. La mujer sintió la falta de tiempo para decir todo lo que sentía por su amiga, y eso empeoró aún más su añoranza. No estés triste, ya pasará. Quiero que nos recuerdes felices. Valeria sonrió con la comisura de los labios. Ya sabes, la muerte es una buena excusa para recordar lo preciosa que es la vida. Deberíamos disfrutar de cada momento hermoso que nos encontremos por el camino. Eres toda una filósofa, dijo Valeria con tristeza. Gracias. ¿Por qué? Por la relación que tenemos juntos. Por el tiempo que pasamos juntos y los recuerdos que creamos. Espero seguir siendo uno de los buenos. Qué bien nos las arreglamos con ese bribón, ¿eh? Lucía sonrió, pero aún tenía lágrimas en los ojos. Estaba demostrando valientemente a su amiga que todo iba bien. Pero ambas sabían que podría ser la última vez que volvieran a verse. Quiero pedirte una cosa, dijo Valeria, tras un breve silencio, cuida de tu hijo. Lucía la miró, mordiéndose dolorosamente el labio inferior. No había necesidad de contestar, pues ella lo habría hecho sin preguntar, evitando que el niño acabara en un orfanato. Pero la madre necesitaba confirmación, así que asintió, tranquilizando a su nombrada hermana. Toda la esperanza está en ti. Jura que no lo abandonarás. Te lo juro. Lucía apretó los dedos de su amiga, sellando el juramento con un cálido roce. Al cabo de un rato Valeria se fue. Lucía acabó siendo una joven madre con 3 hijos y un cúmulo de incertidumbres por delante. Sabía que las pequeñas vidas dependían enteramente de ella, así que simplemente no podía permitirse perder esta lucha. Durante el último mes, Lucía había sentido una opresiva sensación de falta de dinero y la necesidad de hacer frente a muchas tareas, incluido el cuidado de los pequeños y el pago de las facturas. Se sentía estresada y cansada, pero no podía permitirse descansar. Alguien tenía que mantener a su pequeña familia. Lucía enviaba solicitudes de empleo todos los días, pero los correos electrónicos seguían vacíos. Los empleadores no tenían prisa por contratar a una mujer sin experiencia y con unos antecedentes dudosos. Cuando por fin recibió una respuesta, aceptó inmediatamente el puesto sin pensárselo. Aunque el puesto de limpiadora en una empresa privada no parecía presentable, al menos suponía unos ingresos. Lucía trabajó duro, completando todas sus tareas. Todos los días estaba ocupada trabajando y poniendo a los niños al cuidado de una vecina que, por un pequeño suplemento, accedía a cuidar de los 3 pequeños. Pero las preocupaciones y los problemas de la joven madre no disminuían. La joven madre no tenía ni idea de cómo resolverlos. Sentía que la vida seguía siendo demasiado complicada e impredecible. Pero cada noche, cuando volvía a casa, veía a sus hijos sonrientes y se daba cuenta de que eso era lo que realmente importaba en la vida. Todas estas preocupaciones y problemas eran solo temporales, y las cosas iban a mejorar. Lucía se dio cuenta de que no iba a ser fácil, pero la vida siempre es un reto que hay que superar. ¿Dónde conseguir uniformes ahora, y libros de texto que comprar?, murmuró Lucía, secándose los restos de humedad con una fregona seca. Se acercaba el otoño, y para el hijo de Valeria este año sería el primer curso escolar. La escuela traía consigo no solo nuevas experiencias, sino también gastos adicionales, que el modesto presupuesto de la familia apenas podía sufragar. Y luego estaba el propio ambiente desagradable de la empresa. Cuando aceptó el primer trabajo como limpiadora, ya preveía problemas en el equipo.
La mujer se dio cuenta de que sería la última del equipo y de que se convertiría en el hazmerreír de todos, sobre todo por un trabajo mal pagado. Pero lo que le esperaba a Lucía a continuación superaba todas las expectativas. Al bajar a la planta baja, procedió a fregar los suelos como de costumbre, pero oyó risitas y cuchicheos de sus compañeros. «Mira, una asesina», decían los susurros sarcásticos. Lucía sabía por qué se burlaban de ella, aunque ninguno de sus compañeros se dedicaba a la justicia. Las extrañas y burlonas ocurrencias de sus colegas, que resonaban dolorosamente en su alma, hicieron hervir la sangre de Lucía. En cuanto sintió las miradas de todos sobre ella, se dio cuenta de que la vida no iba a salirle como ella quería en absoluto. Parecía que la mujer tendría que luchar a diario contra esa insana antipatía colectiva. Lucía empezaba a buscar una salida a esta situación, pero no se le ocurría ninguna solución que la protegiera para siempre de este acoso constante. En general, la adaptación al nuevo trabajo fue larga y dolorosa. Pero aguantó como pudo sin prestar atención a los maliciosos habitantes de la oficina, con la esperanza de que algún día cambiara la actitud hacia ella. Y efectivamente, al cabo de un par de meses se dio cuenta de que en la oficina empezaban a ocurrir cosas extrañas que nada tenían que ver con su persona. Un día oyó por casualidad que la propietaria del bufete, que ya no era un hombre joven, tenía problemas y que su hijo estaba dispuesto a vender la empresa. Los generosos socios rivales estaban dispuestos a ofrecer un gran precio, tal que el joven vástago tendría suficiente para el resto de sus días, aunque se pasara todos los días en salidas interminables. La noticia era sombría y apestaba a traición descarada. A la mujer no le gustó en absoluto el ambiente que se respiraba. Un nuevo liderazgo significaba un cambio de orden. Aunque la limpiadora no participaba en la vida básica de la oficina, no dejaba de ser inquietante. Al cabo de un tiempo, Lucía se dio cuenta de cosas aún más notables, como el hecho de que muchos de los empleados empezaran a apoyar la idea, subrayando que se debía a la difícil situación económica y al inminente declive de la empresa. El hijo del director no solo se propuso vender la empresa, sino que empezó a difundir activamente terribles rumores para socavar la cohesión del equipo. Nadie se fijó en la simple limpiadora, así que se atrevieron a hablar directamente en su presencia. Al cabo de un rato se hizo evidente que se estaba gestando un motín no solo entre los directivos, sino también entre la dirección, cuyos miembros decidieron aprovecharse del revuelo y llevarse también un trozo de tan apetitoso pastel. «Parece que hay que hacer algo», murmuró Lucía mientras presenciaba una vez más la reunión secreta en la cocina de la oficina. Ese mismo día, la mujer intentó transmitir a su jefe su punto de vista sobre lo que estaba ocurriendo, pero el demasiado ocupado director de la empresa se negó cortésmente a recibirla, ni siquiera dejándola pasar a la puerta de su despacho. No obstante, había que dar crédito al intento. La conciencia ya no podía reprochar a Lucía su inacción. Simplemente, valía la pena olvidarse de las intrigas de los ricos y dedicarse a sus pequeños negocios. Pero un día la mujer escuchó una conversación que por fin puso todo en su sitio. «Pronto tengo una reunión con nuestros socios, me han pedido que les lleve una copia de nuestros documentos financieros para buscar transacciones dudosas y conseguir otra ventaja sobre el viejo», dijo con suficiencia el hijo del director de la empresa. «Siempre es honesto en sus tratos», se estiró a regañadientes su interlocutor. «Lo es, y yo hago muchos negocios a través de las cuentas de nuestra oficina. Incluso meto a propósito todas esas transferencias en un solo archivo, para que los colegas puedan ocuparse de ellas más fácilmente. Papá siempre me firma los documentos sin mirar, confiando en mí como si fueran suyos». Lucía contuvo la respiración, escuchando la altanera conversación. Por una corazonada, sacó su teléfono del bolsillo y empezó a grabar todo lo que se hablaba. A la mañana siguiente, la indiferente mujer esperaba a su jefe con la grabación. «Otra vez tú». «Hola», se estiró el hombre con cansancio. «Señor Sergio, no le robaré mucho tiempo. Confíe en mí, tiene que escuchar esto». Le tendió el teléfono, mostrando la grabación del día anterior.
Al oír las voces familiares, el director frunció el ceño con desaprobación. Al principio la señora de la limpieza estaba espiando a los directivos. Pero cuanto más agitaban el aire las palabras de su hijo, más cambiaba su expresión. «A mi despacho», dijo brevemente el señor Sergio. Lucía entró en la sala de moda y, modestamente, tomó asiento en la silla de visitas, poniendo el teléfono en manos de su jefe. El director de la empresa escuchó el final de la grabación, entendiendo más de las muchas palabras que la mujer de negocios. ¡Qué traición! Ahora estaba dispuesto a llevar a su hijo y a los demás culpables ante la justicia. Pero al día siguiente acabó en el hospital con una intoxicación grave. Lucía estaba segura de que estaba relacionado con la conspiración de su hijo y su banda, pero se sentía impotente para demostrarlo. Desde luego, la coincidencia parecía demasiado obvia, pero los investigadores necesitaban algo más que especulaciones. Pocos días después le llegó la noticia de que el hijo del señor Sergio estaba finalmente dispuesto a vender la empresa. Lucía se sintió dolida, porque a pesar de sus esfuerzos, el insidioso plan no pudo ser desbaratado. Se consoló con el hecho de que ya había hecho bastante como limpiadora. El día de la firma del malhadado tratado se acercaba inexorablemente. No había forma de evitarlo, pues el hijo del director había entrado de lleno en la sucesión mientras su querido padre estaba enfermo. Sus secuaces se frotaban las manos con suficiencia, pero en el momento más crucial ocurrió algo que nadie esperaba. Durante la firma del acuerdo y el intercambio de documentos, el señor Sergio irrumpió en el despacho. Resultó que el director había creado la apariencia de un grave envenenamiento para averiguar quién conspiraba contra la empresa y por qué. El hombre no perdió tiempo en encontrar pruebas de la culpabilidad de los empleados, incluido su propio hijo, que había creado la impresión correcta de la empresa al impulsar la idea de venderla a los fundadores restantes. Finalmente, el director se dio cuenta de que toda la conspiración era artificial y estaba causada por el deseo de su hijo de obtener beneficios fáciles sin poner ningún esfuerzo en dirigir el imperio que había creado. El director y su equipo decidieron seguir trabajando y, a pesar de todos los obstáculos, la empresa superó con éxito la crisis creada a su alrededor. Lucía se alegró de que todo saliera bien y de poder ayudar a su equipo. La mujer se dio cuenta de que era necesario estar siempre alerta y no callarse, aunque se ocupe un puesto muy discreto. Al final, fue una buena lección para ella, como lo fue para todos los empleados de la empresa que permanecieron leales a su líder. «Pase, pase», abrió cordialmente la puerta del despacho el señor Sergio. Invitó a Lucía a pasar para agradecerle su ayuda. «Perdóname por no haberte oído enseguida. Tenía muchas cosas entre manos. ¿Quién iba a imaginar todos los problemas de ese vago? Nada». Mientras acabara bien, Lucía sonrió avergonzada. «Bueno, gracias. La empresa no olvidará tus esfuerzos. Me aseguraré de conseguirte un trabajo mejor que limpiar suelos, pero por algo se empieza». El hombre sacó una cajita de terciopelo del cajón del escritorio y la colocó delante de Lucía. «Me he fijado en que siempre llevas este colgante. Precioso, sin duda, pero una chica guapa como tú debería tener más joyas», sonrió suavemente el director. «Me he tomado la libertad de elegir un collar para ti. No me malinterpretes, es solo un regalo de agradecimiento». «Gracias», agradeció Lucía de todo corazón. «Me honra su consideración y lo aceptaré para no ofenderla. Pero llevo el collar por una razón». Sus dedos rozaron el objeto redondo y buscaron el pequeño botón del cierre. Se oyó un clic y se revelaron dos fotografías, aseguradas en las mitades del medallón. Una era de Valeria, una hermana de nombre que la había abandonado hacía poco. La otra era de una mujer joven, sorprendentemente parecida a Lucía. ¿De quién se trataba?, preguntó Sergio con voz temblorosa, mirando la foto. «Mi madre, la llevo como recuerdo. Por desgracia, ya no está con nosotros, sino mentalmente». El director se sorprendió al ver la foto de la madre de Lucía. Resultó que una vez había estado enamorado de ella e incluso había hecho planes para su futuro juntos,
Pero el destino había separado los dos corazones enamorados y luego nunca les permitió reunirse, en el mar tempestuoso de la vida. Entonces, ¿eres mi hija?, dijo el señor Sergio. ¿Qué? La luz era incomprensible. El director le habló de su pasado. Cómo habían conocido a su madre y cómo podía ser su vida. Hablaron durante horas, turnándose para contar sus aventuras. Una prueba de ADN realizada no hizo, sino confirmar la corazonada del hombre, demostrando su parentesco directo. Después de tan maravilloso reencuentro con su hija, el señor Sergio invitó a la chica a vivir con él en la misma casa y la noticia de 3 nietos alegró aún más al hospitalario hombre. Lucía se alegró, aunque extrañada, de conocer a su padre y de conocer el pasado de su madre. Quedó gratamente sorprendida por la cálida acogida de la familia de Sergio, que se esforzó por acoger cuanto antes a la nueva pariente bajo su techo natal. Y había un hombre cerca, dispuesto a protegerla de cualquier adversidad. Ignacio, el policía que una vez ayudó a justificar su nombre, acabó convirtiéndose en su marido, encontrando un acercamiento incluso a un corazón tan difícil como el de Lucía. El hombre adoptó a todos sus hijos y todos empezaron a vivir juntos, rodeándose de amor. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.